Emilio Quirós. Y aquí a mi lado, el co-conductor de este programa y productor. Se vino futbolero. ¿Cómo le va, Sandro Díaz? Buenas tardes, ¿cómo estás, Sandro? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bien. ¿Estás con fiaca? ¿Tienes frío? No, las dos cosas. No, fiaca. Pero estamos. Comí rápido ahí un tapercito. Se trajo un tupper camping. Un poco más viste, cuando comés rápido y revoleás el tupper, sí. Un poco más lo dejo fuera de mi casa. Pero llegamos. Vos sabés que hoy, ojo con todos los que hicieron promesas, porque hoy, ¿qué pasó? No sé. Es el día del arquero. Sí. Viste que siempre dicen el día del arquero, te voy a... claro, es el día de volver a esa tapa del arquero. Tenés razón, sí. ¿No? Viste que siempre hay alguien que me genera mucha risa igual. El día del arquero se te va a cumplir, claro, siempre uno dice eso, la promesa. Y es por un arquero, tal vez lo conozca, Miguel Calero. Sí. Colombiano, sí. Arquero colombiano. Nos arruinó una Copa Libertadores, Calero, nosotros a los hinchas de Boca, ¿no? Me parece. Un penal o una sudamericana o algo nos ganaron. Yo recuerdo Calero atajó un penal. Bueno, sí, me resuena. Sí, me suena. Y nada, me queda eso, ¿viste esas frases que quedan? Sí. ¿Y qué es por Calero, el Día Internacional del Arquero? Sí, por el nacimiento del arquero colombiano Miguel Calero. Mirá vos. Pensé que era por Lev Yashin, algo así, no sé. Pensé que era por aquel arquero famoso de la Unión Soviética, pero no. Mirá vos, es más nuevo. Se elige el día de su nacimiento, pero es porque fue un arquero muy destacado en Colombia y en México, sobre todo en el Pachuca, y falleció joven. Fruto de, si no me equivoco, un cáncer que se lo terminó llevando, y de ese día se estableció el Día del Arquero. Mirá vos. Bueno. En 2012. Hace poquito. Sí, no sé tanto. Pero viste que pensé que tenía más historia, viste, pensé que se remontaba a los primeros arqueros así que eran salidores, que salían a cortar los centros. El arquero estaba bajo los tres palos y se quedaba ahí nomás quietito y esperaba que lo conviertan goles o trataba de evitarlos. ¿El del Escorpión cuál es? Ese sí, es Reneguita, también colombiano. Buenos jugadores. Sí, estaba loco y loco, sí. Ni hablar. Bueno, yo vi a Gatti, a Carrizo no lo vi, era muy chico, pero a Gatti, a grandes arqueros que tuvo Boca, no sobre todo, Antonio Roma, Cejas, el arquero de Racing, era un excelente atajapenales. Abondancieri, sobre todo de Boca. Filiol era un arquerazo, de una potencia de piernas impresionante. Hay que tener mucha actitud, ¿no? Los buenos arqueros siempre tienen mucho, van muy a frente. Igual hay como tranquilos, digamos, como que son más fríos y otros más calentones. Sí, bueno, el Navarro Montoya, Diego Martínez. La selección siempre se caracterizó por tener buenos arqueros. Buenos. Me acuerdo de Lechuga Roa, me acuerdo, en la selección argentina. Roa, ¿qué otro? Islas, Pumpido, Goicochea. Tremendos nombres. Y bueno, de acá del ámbito local, yo siempre me acuerdo del Loco Cabrera. El otro día creo que Juli estaban hablando los chicos y acá de jugadores de fútbol, y el Loco Cabrera era un tremendo arquero, le decían el Loco, ¿no? Atajó en el boxing muchísimo tiempo y jugó torneos regionales. Y era de esos que le gustaba salir jugando, también cortaba centros. Si venía fácil el centro, salía y en lugar de agarrar la pelota la cabeceaba, la sacaba del área, ¿viste? Hacía esa locura. Yo me acuerdo de un arquero, me van a corregir ustedes que cubrieron mucho fútbol local, Eduardo Mono Martínez. Era arquero de Boca River Gallegos, ¿no? De Boca River Gallegos, sí. ¿Después pasó el boxing? ¿Puede ser? O vino del boxing o pasó de boxing a Boca. Jugó en Bancruz, pero él había jugado en la calle de Comodoro igual, también. Sí, buen arquero.
Muy buen arquero. Me acuerdo haber visto Su tío era arquero también acá, Valerio Martínez, atajó en Hispano, atajaba en boxing también. Muy buen arquero. Después fue secretario de Kirchner, Valerio Martínez. ¿En serio? ¿En serio te estoy diciendo? Mira vos. ¿Sí? Mirá las cosas que me acuerdo, hablando de arquero, ¿no? ¿Tenés alguna frase tipo el día del arquero? ¿Me van a pagar tal cosa el día del arquero? ¿Tenés frases típicas? Sí, me han dicho, sí, el día del arquero va a pasar eso, por ejemplo, no sé, alguna cosa, viste, que uno hace un pronóstico y no sé. La de Feynman, viste, cuando dijo el día del arquero va a ser un papa argentino, va a haber. Claro, y después pasó. Eso fue muy gracioso. Y después pasó, Bergoglio fue nombrado papa. Qué lindo que le salgan las cosas malas a ese personaje, me encanta. Sí. Y la consigna, ¿por qué no vamos por ahí con la consigna? Frase que te hayan dicho, sí, el día del arquero va a pasar eso que vos querés. Sí. O sí, el día del arquero te van a pagar, o tal. O alguna frase típica que tengas de la familia. A mí me gusta la tuya de como gato entre la leña. Como gato entre la leña. Porque me imagino el gatito y la leña. Se defiende como gato entre la leña. Digo, ves los torpitos que va. ¿Lo imaginás? Es muy caricaturesco. Sí. A mí se me va pegando. Es un refrán. Sí, es un refrán, claro. ¿No conocía a usted, Laura? No, eso para mí es Beto. No. Como gato entre la leña. Como gato entre la leña. A fin de mes, ¿cómo andas? Como gato entre la leña. Defendiéndome. Claro. Sí, ¿y alguna frase tenés? ¿O otra? Hola, Lau. Hola, yo iba a salir. La cara de Juli como pero, me dijeron que no ibas a salir. No, pero porque hoy es el cumpleaños de Cristina Coronel y ella es una máquina de decir dichos. Y refranes. Todo el tiempo, o sea, sí. Es como... La quiero mucho a la Colo. Sí. Entonces ella dice, ponele, aflojale al mate cocido. Sí. Como aflojale de... Aflojale de basta, pará, hablar de otra cosa. Sí. Claro. Se portan mal... No, ¿cómo es? Pucha, se me fue. Hay una que siempre que se va habla de que si nos portamos mal, que no sé qué. Mejor bueno conocido que malo por conocer. No, al revés. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Okay, ella otra que nos dice, ¿y ahora qué le contestamos al Evangelio? Tremenda regla. Wow. Eso era de un programa de radio. Ay, no sé. A la Colo. Siempre nos había uno. ¿Y ahora qué le contestamos? Había uno. Mira. Había uno que pasaban grabado en LU12, lo voy a decir porque era cuando yo era chico. ¿Es un dicho galleguense, decís vos? No. Había un tipo, un pastor o alguien que hablaba de cristianismo, tenía una columnita en la radio, era grabada, la pasaban todos los días. Digo que viene de algo religioso. Y ahora, ¿qué le decimos al Evangelio? Era la pregunta que cerraba todas las columnas. Bueno, ella lo dice en tono como... Claro. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Y ahora qué contestamos? Ahora qué le contestamos al Evangelio, como preguntándose, ¿y ahora cómo solucionamos esto? ¿Te tiene un poquito de presión? Sí, todo el tiempo. Bueno, ahí tenés, para preguntarle a la Colo. ¿Vos tenés una? ¿O que tirás cada tanto sin querer? No, creo que no sé. En mi casa sí había un montón. No digas. Pero siempre salían de la madre de uno, ¿viste? Sí, 4 hermanos, somos 6 en total en mi casa, 4 hermanos... todos medio seguiditos y en un momento ya cuando estábamos grandes, cuando ya era como no jodan más, era el horno no está para bollos. Ahí está, sí. Qué sutileza para decir no jodan, chicos, un poco. 10 de la noche siguen saltando arriba de la cama, basta que el horno no está para bollo. Mirá, está. Muy buena remera para poner. Una remera que diga el horno no está para bollo. En mi día a día. En blanco, ¿viste? Sí. A las 9 de la mañana creo que... Y con esa consigna se puede participar para el viernes. Exactamente, claro. Para las empanadas. Frases de la infancia. Exactamente, o que todavía arrastres al 2966-516051. Nos mandan un mensaje de voz que vale doble o un mensaje de texto. Yo recuerdo una que no está en ningún libro, pero era ojo, igual nosotros una banda, 4 hermanos, igual, 5 hermanos. A las 8 sale papá. Esa era la frase de mi vieja para que calmemos las aguas. A las 8 viene papá, era como una amenaza. Si ustedes no paran,
La vieja no hacía nada, mi vieja venía recansado, ¿viste? Pero mi vieja ya no podía detener de ninguna manera. Ni pasaba. Claro, ¿por qué me miran todos así? Todo así. Hola, pa, ¿viste? ¿Qué les pasa? Hay que educados que son mis Bueno, pero era porque ya era la última carta. O sea, tranquilícense, carajo. No hay nadie le hacía caso. Bueno, entonces, a las 8 sale papá, acuérdense, a las 8 sale. Buena, era mi vieja y ahí reinaba la paz de golpe. Parece una serie de hacer la tarea. Sí. A las 8 sale papá. Sí. Que sale a las 8. Ay, claro. Buenísimo, Sí, está buena esa. Para el programa de radio a las 8. Está bien, a las 8. ¿Sabes qué? Buen programa, buen título. Sí. No te digo. Buen título para un programa, che. A las 8 sale Papá. Sí. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Auspicia papas. Sí. Ay, ya está. Es verdad, porque tenemos. Ñaki Papa, tenemos, obviamente. Está todo pensado. Está todo pensado. Y eso que no hicimos bien. Mirá si hicimos bien. Ñaki Papa nos acompaña. Y el viernes estamos sorteando 3 kilos de papa. ¿Qué tanto? Un kilo de bastón, medio kilo de rejilla y 1 kilo de bastón y medio kilo de rejilla para otro ganador. Así que. Y empanada de Olivia. Exactamente, que le mandamos un saludo a los chicos de Olivia Empanadas, que están ubicados en Fagnano 329. Sí. Y tengo, hablando de frases, una de las personas que más fabricó frases en español, básicamente, yo creo que ni siquiera para Argentina, es Maradona. Ah, sí. Y aparte de Maradona, hace muy poquito, esta semana, se creó una nueva frase, pero de Dalma Maradona. ¿Cuál? Que la verdad que me encanta porque es una rapidez mental y aparte tranquila, no es que el chiste creo que es que no es pensado y no es rebuscado, es natural. Le salió así. Exactamente. Claro. Le invitaron para hablar justamente sobre el juicio el segundo juicio para esclarecer cómo fue la muerte de Maradona, que ya vamos a hablar de eso, pero también le preguntaron sobre Adorni, y se acuerdan que él un poco ninguneó a Maradona el Día de los Zurdos, y no dijo, justamente omitió al zurdo más conocido, hablando de justamente de sus piernas, y él en ese día lo omitió y se hizo viral por eso, se hizo gracioso, y ahora le preguntaron sobre Adorni a Dalma, y esto es lo que respondió. Momento cuando trabajabas con nosotros, que es Manuel Adorni. No, chicos, yo no tengo nada para decir, ya es suficiente con la actualidad encima. No, porque cuando te atacó a vos y a Maradona era en el poder, que... en pleno poder y en pleno vigor ahora. Y ahí le contesté yo. En el piso no le contestó a nadie. Está bien. Suficiente fue eso. En el piso no le contestó. Sí, en el piso no le contestó a nadie. Es como, no te pisoteo más y ya estás arruinado solito. Mira que te voy a contestar ahora, claro. que ya no ahora más. Caíste en desgracia en el piso, que le va a contestar. Lástima a nadie, maestro, dijo Diego alguna vez. Lástima a nadie. Es una reversión, ¿viste? Claro, es una reversión del padre. ¿Te acordás cuando discutió con, vos la debes haber visto esa porque sos fanático de Diego? Diego una vez discutió con San Filipo, un tremendo goleador que tuvo San Lorenzo y Boca, y le estaban matando a Goicoechea por el 5-0 de Colombia en las eliminatorias del 94, creo que fue, sí. Colombia le gana 5-0 a Argentina en el Monumental. Fue luto como una semana. Argentina perdió 5-0 de local en las eliminatorias rumbo al Mundial 94. Le hicieron 5 goles a Goicoechea y había una mesa, no recuerdo cómo se llamaba el programa futbolero de la tele. Fútbol de primera fue, sí. No estoy tan equipo de primera. Había un panel de grandes periodistas deportivos y lo invitan a San Filipo. Y lo invitaron a Goicoechea. Y le estaba masacrando, lo estaba matando, viste el tipo porque era un jugador ya retirado y estaba San Filipo dándole. Aparece Diego. ¿A defender a quién? Al más débil. Y claro. No, porque te tengo lástima, le dijo en algún momento San Filipo a Goicoechea, así en vivo en la transmisión. Lástima a nadie, maestro, le dice Diego. Y se agarraron, viste. Sí. Ahí viene. Lástima a nadie, maestro. No, lástima a nadie, maestro.
Y ahora la hija... Tenerle bronca, todo lo que quiera, pero lástima a nadie. A nadie, maestro. Ahí está la frase completa, se la sabe Juli. Sí, de sí, memoria, claro. ni la busco. Sí, en realidad se estaba peleando con Ruggeri, que decía que era mufa, le decía, Sí. vos lo traeste piedra acá, se te cae el programa, le decía, porque los dos de San Lorenzo, pero se llevaban mal. Claro. Y Maradona, y bueno, San Filipo le dice, yo a este le tengo lástima, le dice, por Ruggeri. Y ahí viene la Sí, ahí va. Así fue. Bueno, se te escapó la tortuga. Creo que todo con toma la leche al gato también. Sí, claro. A Macri le dijo que le tomaba la leche al gato. Decía que era un rata tremendo. Claro. Y dice, Macri le toma la leche al gato. Maestro, se te escapó la tortuga, ese que le dijo, esa famosa también. Bueno, y ha sido tantas más. muy buena, pero viste, es Natural, muy natural. Claro, eso creo que es lo que genera, lo que hace que uno sea una buena frase, que no sea pensada, que salga ahí. Sea natural y que sirva para el momento en el que Sí. está dicha. Viste que antes de las redes ya había frases virales que utilizaban las radios. Sí. Se te escapó la tortuga, fue viral. No, para mí algunas de Maradona, de su síntesis Sí. inmediata y su gran calle era... Los japoneses no me dejan entrar a su país porque yo consumí droga, y a los estadounidenses que le tiraron 2 bombas atómicas lo dejan Sí, entrar. claro. Y es una definición terrible. Y después al hijo de Clinton, creo que es, viene a Argentina y el tipo tenía causas por droga y dice, si usted a su país no me dejan entrar porque yo consumí droga, y acá usted viene y se pasea como, y lo invitan a la tele, dice, Sí, ¿cómo claro, es? Claro. Si hay una democracia, que sea democracia mundial, dice el chaval. No, obviamente que le iban a aplaudir. Claro, y a mí la que más me quedó es que fui al Vaticano y vi los techos de oro, porque no se lo dan a los pobres. Claro. Muy bueno. No Pero, dicen que, claro. ¿eso es un dicho o son ya reclamos? No, no, Yo pero creo que son ya- frases. son No frases. dichos, son frases. Sí, eso ya Frases son famosas, sí, digamos, son- que quedaron ahí en el colectivo, ¿no? Sí, ya, pero tiene cortitas y tiene frases más largas. Y hay que mencionar que comenzó el segundo juicio por la muerte Sí, de Maradona. sí. En los tribunales de San Isidro. El proceso busca determinar si hubo responsabilidad penal en el fallecimiento ocurrido en 2020, en plena pandemia, me acuerdo, Sí. en su domicilio. 7 profesionales de la salud están acusados de homicidio doloso eventual por presunto negligencia en la atención médica. Podrían enfrentar penas de entre 8 y 25 años de prisión. El juicio anterior fue anulado en el año pasado tras un escándalo judicial vinculado a la jueza que estaba realizando un documental. Se quería hacer famosa. La jueza era la primera actriz del documental. Me encanta que Terrible, sí, tirando data que no se había dicho en el juicio. Sí, no. Solo en Argentina pasó esa cosa. lo que es sentirse impune, ¿no? Porque claramente no lo fue. Y se espera que esto, cerca de 70 testigos hablen, incluido la familia y también gente de alrededor que aporte información. Es muy... La verdad que es... no está tan en la agenda como debería estarlo, y la familia se la ve como muy... Si bien es la familia Maradona, que claramente tiene un poder de influencia supuesto. cultural y social, así todo, la justicia lenta, como si fuese... Cualquier No, igual hay que persona. entender que también hay 2 actores principales de los que tendrían que estar acusados que no están, que son Víctor Stinfale y Matías Morla, que son abogados, que son gente de mucho peso, que son los dueños de Riestra, los que comercializan Speed Unlimited, la bebida energizante, y que esos tipos tienen mucho peso en la justicia y que por eso no lo están... Ellos eran los apoderados de Maradona. Maradona Claro. se murió bajo su tutela, y lo único que no van a juicio son ellos 2. Sí, increíble. Porque claramente tienen poder judicial y económico. Sí, contactos, claramente hay contactos ahí. Y me viene a la memoria... Mediático. También, y me viene a la memoria lo que nos decía la abogada de los familiares de la tragedia no, del accidente de Lara San Juan, Sí, que ella trajo el juicio a Santa Cruz porque no confiaba en la justicia como Oro. Imagínate, si esos tipos tienen poder, Pero totalmente. imagínate por qué no están siendo No nos juzgados, ¿no? extraña. Claramente, olvídate. Bueno, así es. qué manera de hablar, che. Sí. Y 34 ya. Recordamos a los oyentes que pueden escribirnos al teléfono de la radio al 2966-516051. Nos mandan
el mensaje para participar de la docena de empanadas y también por las papitas. Las papitas, 2 combos de papas ñayqui vamos a sortear el viernes. ¿Te la llevan a domicilio? Sí, te la llevan a la puerta de tu casa. Embolsadas y ya... Envasada al vacío, la podés congelar si querés, por 90 días la podés tener en el freezer, y si no te la comés ahí nomás cuando apenas te la llevan. Sí. Y bueno, dale, a calentar el aceite y dale la claro. bolsita y lo... Qué rico. Tremendo. No me hablé de comida hasta ahora. No. Tenemos un temardo para arrancar. Tenemos temazo. Dale, a ver, ahí va. Aparece Diego Armando Maradona. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores.
Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 40 15 58 o al 2974 03 15 08. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud, bienestar que se siente. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fabel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Estaba revolviendo basura, buscando algo que comer.
único honesto en esta vida ha sido un perro. Sí, pero no sería un buen ejecutivo. ¿O crees que sí? 15:47 minutos, continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Tenemos visita en el piso, está Juan Zúñiga, él es de la Peña Sentimientos Ceneice, señoras y señores, y musicalizámela bien con la hinchada de Boca por detrás, porque acá es 3 bosteros, ahí está dentro del estudio, 3 tenemos. Así que, Juan, bienvenido. Porque hay uno que se cambió después grande, no sé. Ah, sí, yo sabía, yo lo conozco de chico y yo era de Boca. Tenían los botines de Palermo, todo tenían, no te hagas conmigo. Por eso en el verano es porque algo le tira también. Sí, tiene corazoncito bostero, ¿viste? Pero bueno, lo niega, pero bueno, está ahí. ¿Cómo anda, Juaní? Bueno, gracias por venir al estudio. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre el agradecimiento porque por ahí nosotros le mandamos las cosas las actividades que vamos realizando y ustedes siempre las publican, así que eso es bueno también. ¿Hubo actividad el fin de semana? Exacto, el día sábado. Sí. Tuvimos nuestra colecta de sangre que la hacemos anualmente con la gente de hemoterapia del hospital, siempre en el marco del aniversario de Boca, que es el 3 de abril, el cumpleaños de Boca. Así que bueno, fue lindo, primera vez en el Club Independiente, que por ahí también estoy en la directiva ahí con el Club Independiente, entonces la idea de hacerlo en conjunto y bueno, de ahora más que quede como para poder seguir haciendo los años venideros. La verdad que tuvo una buena respuesta, siempre se espera más porque es una cuestión de que, digamos, la gente por ahí, hay gente que vino por lo que escuchó en los medios y bueno, teníamos un padrón de gente anotada de antes. Buenísimo, sangre toda azul y amarilla. Azul y amarilla. No es necesario que sea azul y amarilla, porque en realidad le puede caer a cualquier persona que por ahí el próximo fin de semana, los próximos 4 o 5 días, la próxima semana pueda llegar a necesitarla, entonces más allá de eso no importa el color. Importante que fue la gente. Exacto, eso es lo importante y que se acercó gente voluntariosa para poder donar. Okay. ¿Cómo es la idea de la Peña de también socializar más allá del fútbol, más allá de tener este tipo de actividades? ¿Tienen que ver con las cosas que pide el club o es algo que surge de la Peña de Río Gallegos? Bueno, en realidad nosotros somos una peña joven, tenemos 11 años, vamos a cumplir ahora el 31 de julio, 12, perdón. Y somos una peña joven y yo soy socio más viejo todavía, casi 18 años de socio de Boca. Y yo lo veía en otros lugares donde había peñas, donde se venían haciendo distintas actividades. ¿Y por qué no acá? ¿Y por qué no acá? Y bueno, un grupo de chicos que tomó la iniciativa y digamos golpeó las puertas del club, le dieron la posibilidad de hacerla y bueno, yo me sumé a ellos. Y bueno, una vez que nos sumamos, vos querías una cosa, vos querías hacer otra cosa, vos querías otra cosa. Bueno, nos ordenamos y vamos haciendo de a poco. Entonces, bueno, ahí está la ayuda de los merenderos. Creo que en pandemia fue algo importante y digamos que la sociedad entendió, digamos, estábamos mucho tiempo en nuestras casas y mucha gente, digamos, lo primero que por ahí
podemos saber lo que no usábamos y dárselo a otros que por ahí sí lo pueden usar, claro, y darle utilidad. Y digamos, en pandemia se vio eso, y la verdad fue, más allá de lo que nos acompañaba todo ese año, sobre todo el primer año, fue una buena respuesta. Y la verdad que nos quedamos con eso, pero bueno, es un trabajo que ya lo veníamos haciendo y que lo seguimos haciendo. Y los socios se involucran, se meten, tiran sus ideas de, por ejemplo, a nuevos merenderos. Y en realidad, a medida que vamos recorriendo, vamos encontrando nuevos merenderos. Por ahí lo que, a ver, es una cuestión nuestra, pero cuando vemos que un merendero ya tiene llegada a los medios, digamos como que ya nosotros no somos útiles para hacerle la herramienta de que sea conocido o de lo que viven día a día. Claro. Porque digamos cada barrio, hoy vivimos en un contexto complicado en los cuales todos tienen distintas particularidades, pero más o menos muy parecidas. Entonces vamos a merenderos que por ahí no tienen tanta difusión y tratamos de ayudarlos a través de nuestras redes y a través de la gente que nos sigue y nos colabora, poder tener esa difusión para poder ayudarles y colaborar. Juan, y aparte de toda esta labor social que hace la Peña Sentimientos Ceneice, también obviamente por ahí acompañan a los hinchas y hay algún viajecito para ir a ver a Boca. ¿Hay alguna actividad, no? También la llegada de algún jugador histórico del club. Estamos en tiempos complicados. Sí, está bravo económicamente, sí. No, pero más allá de eso, estamos en tiempos complicados que no estamos siendo valorados o escuchados como realmente lo mereceríamos ser como una peña oficial. Ah, ok. Entonces, y eso es el sur. De la directiva. El sur. Es el sur. Sí. Digamos, hay una directiva en interior que lastimosamente hay buen diálogo, nos vemos, charlamos todos, ponemos las cosas en la mesa, pero cuando yo vuelvo acá pasa siempre todo lo mismo. Claro. Nosotros, para ir a la cancha, yo una semana antes tengo que hacer un listado de socios activos para que puedan concurrir. Sí. Mando 6, 7, me habilitan 1. No me digas. ¿Me entendés? Entonces siento un grado de frustración y por ahí, sí, claro, de gente que por ahí tiene la posibilidad de ir a Buenos Aires, tiene la posibilidad de, no sé, ya sea de vacaciones, ya sea laboral o ya sea solamente para ir al partido. Y digamos, vemos la frustración de gastarse un buen dinero. Sí. Sí. Para ir a ver un partido y en realidad después termina siendo que tiene que ir a comprar una reventa o ver la manera de poder conseguir una entrada para entrar a la cancha. Y la verdad que eso nos frustra. Es más, para el partido de esta noche mandé 6 y no me habilitaron ninguno. No me digas. Bien. No. El domingo para el sábado pude habilitar 1. Me habilitaron 1. Entonces siento esa frustración y digamos, como cabeza de esto, la verdad que me siento muy decepcionado de la dirigencia en general. Sí, claro. Sí, claro, imagínate, laburar. Ya vengo, laburás todo un año y medio, sí. Vengo, yo hice el esfuerzo para ir a votar hace 2 años, hice 1.700 kilómetros para subirme a un colectivo para ir a votar, con Maxi y con otros de los chicos, y la verdad me siento frustrado por eso, por no poder darle respuesta a los socios que son de acá de Río Gallegos. Claro. Y de alrededores, porque el último tenía un muchacho de Calafate que nunca pide habilitación y en esta ocasión que iba a estar en Buenos Aires pidió habilitación y no se la pude dar. Siempre me llama la atención la burocracia que hay detrás, que es tan... Porque a la vez es una burocracia, pero a la vez por momento para otros es muy fácil, ¿no? Porque está la reventa, digamos, como es medio absurdo también la burocracia que hay. Uno ve las redes sociales, Facebook e Instagram y hoy te venden las entradas, dice pagás adentro, chapeás con esta y entrás y que esto, que lo otro, y la idea no es así. Uno que trata de ser más o menos primero, claro, de ser socio, de pagar su cuota al día, al socio de nuestra localidad, decirle que siga siendo socio. Es más, la notificación de por ahí adherentes que han pasado 10, 11 años y han pasado a ser activos hace poquito, que me mandan mensaje y le digo, bueno, si querés te hago el trámite para retirar tu carnet, pero si vos vas a ir en los próximos meses a Buenos Aires, lo mejor es que te lo entreguen a vos porque es más lindo, digamos, sí, para la entrega del carnet que va a ser activo. Y vemos eso y después cuando vos te querés dar el gusto para ir a ver un partido, no podés. Exacto, no sabés hasta último momento, 48 horas antes, si vas a poder entrar o no. 48 horas antes aproximadamente te dan la respuesta. ¿Y qué? ¿Se tiene que comunicar con vos o mandan un mail o algo?
No, me dicen quién está habilitado o no. Qué bárbaro. Eso, y la verdad que no es justo, Y la verdad que estar tan lejos no puede hacer protestar, no puede ir a hablar con nadie. Las peñas del sur del país estamos mal, sí. Claro. Ya hace un tiempo y bueno, la verdad que en estamos tocando piso prácticamente. Claro, es la Secretaría de Interior del club que es la que te, digamos, es la que te pone las trabas, digamos. Exacto. Mirá vos. A veces no le hago como que ellos sean los responsables. Ajá. Ellos son nada más la orden. Exacto, ahí va. Hay, pareciera, viste, la política nacional reducida a un club de fútbol. La estructura es gigante, pero bueno, igual sigue habiendo problemas y demás. Yo sí, muchas veces fui a la cancha, pero nunca entré, nunca fui a un partido. O sea si era de cancha entré y demás. Pero es porque es un chino, básicamente. O sea, si no, y encima si no sos socio, es más complicado todavía. Exacto. ¿Cuánto cuesta ser socio para un galleguense? Y hoy entras, digamos, siendo adherente a través de la app de Boca, digamos, hoy ya es todo digitalizado. Boca tiene una app que es Boca Socios y a través de ahí ya te registras y te haces adherente y pagás aproximadamente 18.000 pesos mensuales. Bien, pero tenés que, digamos, el adherente tiene muy pocos beneficios a la hora de poder ir a la cancha. Puede ingresar a la cancha, digamos, los días que no hay partido, tiene los descuentos en el shop de Boca que está el museo, en eso tiene descuento como un socio, pero después a la hora de ir a la cancha ya tiene la entrada como cualquier vecino, claro. O como hicieron los partidos antes del torneo, que fueron ahí, le dieron la posibilidad a los adherentes que puedan ir a la cancha. Que vayan, claro. Una cosa así. Claro. Pero son 10, 11 años aproximadamente. Wow. Para pasar activo. ¿Y los activos qué beneficios tienen aparte de poder ir si es que entras en la lista? Es que en realidad los activos vos tenés la posibilidad hasta de comprar plateas antes. Claro. Digamos, está el abono solidario de la gente que es abonada y que por ahí no va a la cancha, no vaya a este partido, entonces ya avisa a través de la app y esa entrada de ese lugar queda dispuesto para que alguien lo pueda comprar para ese partido. Y vos lo podés hacer y bueno, se te evita de la cuota de la tarjeta de crédito con el cual vos pagas la cuota mensual. ¿Y exceptuando si sos del interior? No, en eso no hay discriminación. No hay problema en eso. Bien. Por suerte. Menos mal. Pero digamos, hay partidos y partidos. Claro. El del domingo próximo, por ejemplo. No, pero es en el otro lado. En el otro lado. De visitante, sí. En el teatro. La última vez salió bastante... Ahí en el friso. A comer pochoclo. Como pochoclo y sushi. Es difícil, no sé, sushi y pochoclo, cuando da un partido es raro, pero bueno. Igual ahí donde se hace, Juan, evidente la necesidad de que la bombonera sea ampliada, ¿no? ¿Vos qué idea tenés o qué te gustaría? Porque viste que existe la idea de hacerla en otro lado, que es la que tiene Macri, que supuestamente tiene financiación catarí, y la que tiene la actual dirigencia de comprar las viviendas, que bueno, una idea vieja, ¿no? El hincha de Boca quiere que la bombonera siga. Digamos que la agranden, que se renueve, pero en el mismo lugar. Exacto, en el mismo lugar, respetando lo que salió ahora, pero el tema de la visera esa, y que llegaríamos a 80.000. ¿Nos daría aire? Sí, nos daría aire un poquito más, pero o sea, ojalá que a mí me dé aire para que yo esos 7, 8 que yo pueda mandar con la liberación puedan entrar a la cancha. Todas las peñas creo que piensan eso, ¿no? Exacto, esa es la idea. Claro. Esa es la idea, digamos, porque no sirve de nada que vos estés a 2.500 kilómetros, hagas el viaje para ir a ver a Boca y no puedas verlo. Pero más allá del nuevo estadio, lo único que espero es poder entrar a la cancha. Y sí, es el sueño de todo hincha de Boca, ¿viste? Ir a ver un mundial. Exacto. Y que no se, o sea, la idiosincrasia es que no se mueva el barrio. Claro. Y creo que sí. Uno bueno, un poquito termo de Boca, pero bueno, digamos, Boca se vendió como un barrio, como un equipo, un club de barrio de amigos, que lo fundaron cinco amigos, y se vendió al mundo. Porque hoy en Boca se conoce en todo el mundo. La palabra Boca es muy fácil de decir y muy fácil de trasladar, y hay gente que es muy termo y que del Boca, y vos
andás bueno, acá mismo, yo muchas veces ando vestido de Boca, y gente me dice Boca, y vamos el domingo, y vamos el miércoles, y en Capital cuando uno anda tan bien, todos le dicen así, vamos el domingo, vamos, ahora que mejoramos, vamos, estamos. Y digamos, eso es lo que tiene la identificación del barrio con el club, digamos, al tener el mismo nombre también es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, claramente si trasladar al estadio ya algo claro, estás afectando directamente. Cuando perdés identidad si lo trasladás a otro lugar. Exacto, no es lo mismo, no es lo mismo, claro. Qué sé yo, por ahí poner las inferiores ahí, bueno, ir a ver las inferiores para ver eso, digamos, algún día después lleno. Sí. Y para los próximos partidos, para esta noche y para el Superclásico, ¿qué esperas? El equipo de hace 15 o 20 días tiene otra semblanza, digamos, como más maduro lo veo. Es más, el otro día cuando empezamos perdiendo con Independiente, hasta ese equipo que es alternativo lo vi maduro, porque no salió a apurarse, no salió a equivocarse enseguida, salió a jugar, a tratar de ir avanzando en el campo, tratar de llegar, tuvimos la llegada, no la pudimos hacer después del penal, que para algunos será, para otros no, pero eso queda para cada uno. Pero digamos, el equipo ese estuvo a la altura y el equipo ese también se mostró maduro. Y, digamos, en eso Boca ha mejorado y digamos, eso te da digamos, la tranquilidad que el equipo sabe lo que está jugando. Y digamos, tenemos hoy un partido importante y el domingo otro mucho más. Y lo cual es, digamos, los dos queremos ganar. Yo creo que el partido anterior, Ander Herrera fue el que manejó toda Boca. Lo controló, digamos, los jugadores no se volvieron locos por eso, porque lo veías al gallego dar orden en la mitad de la cancha, una cosa loca. En un momento para mí, ¿no? Seguro que, digamos, Ander hizo el trabajo de Paredes, tuvo una experiencia que, digamos, trasladarla y que el resto lo escuche, eso es bueno. A Boca le falta hoy el tema de caudillo, porque Paredes puede ser muy fuerte, muy a la hora de presentarlo y de tenerlo, pero yo no sé si él tiene la voz para hacer caudillo. Porque son dos cosas distintas. Sí, distintas, sí. Así que bienvenido sea si Ander está así. Lindo partido el otro día. Yo le dije a un par de compañeros que tenemos acá de Independiente, que son furiosos de Independiente, que salvaron la ropa. Porque Boca jugó obviamente con el equipo suplente, pero jugó bien, sí, mantuvieron la calma. Exacto. En otro momento tal vez empezaban a sacudir, a pegar. Exacto, y eso de haber que a los 5 o 10 minutos de estar perdiendo 1-0, hubiese sido un descalabro, y no en otros momentos. Y en no, el equipo anduvo bien. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Dicen que vuelve el marco rojo, pero apárense de mano, dirá. Pero a veces yo lo veo a él, digamos, y después la otra solamente ponen la cámara en el momento que él pega. Yo no sé si antes hubo algo. Claro, si le todo el área, todo con VAR, Juani, no puede ser tan inocente. No, pero a ver, pero vos ves la última parte. A veces le pegamos porque lo que vemos lo condena. Pero no se ve, sí, tiene prontuario. Tiene más prontuario que antecedente. Bueno, lo que hemos jugado la pelota, a veces estás caliente, vienen y te dicen cualquier boludez, te dicen. Yo lo banqué hasta el último momento sin ningún sentido, pero bueno, nada, a mí me gusta igual. Si hubiese ganado un solo torneo, un solo torneo internacional, lo hubiese bancado hasta el fin de los tiempos, pero no sucedió y se puede. Claro. No, pero bueno, yo lo banqué igual. Ahora bueno, ya cambió de aire. Bueno, veremos entonces qué sucede. ¿Tienen algo previsto para Peña Sentimientos en Aiza, armar alguna movida, una juntada? Y la idea es ahora de ir viendo a ver qué podemos llegar a sortear, como para hacer un colchoncito para hacer nuestro asado bostero. Ahí va. Así que eso es lo que... Y digamos, hacerlo en esto para que haya 2-3 cobros como para que lo se pueda pagar. ¿Tiene alguna fecha puntual por alguna efeméride o por lo general uno por año? Digamos, con uno por año estamos bien. Claro, porque hay que mucha logística. Claro, y nosotros hacemos todo, nosotros desde que compramos hasta que servimos. Claro. Y nosotros cerramos la noche, nosotros abrimos la noche, cerramos la noche, nosotros hacemos todo. Entonces,
lleva su tiempo programarlo y para que salga todo bien, digamos, la idea siempre es darle la atención y los que han ido saben la fiesta que hacemos. Entonces, eso es bueno y eso no lo tenemos que perder, más que nada. Ok. Pero para el segundo semestre, después de agosto, septiembre. Claro, después del invierno. Esa es la idea. Ahí va. Esa es la idea. Bueno, bárbaro. Juani, gracias por la visita, siempre la amabilidad. Cualquier cosa que quieras comunicar de Peña Sentimientos en eso, ya sabes que tenés la puerta abierta. No, gracias a ustedes por el espacio, así que no. Y como dije al comienzo, igual siempre que hacemos actividades, se las enviamos a ustedes y las publican, así que agradecido por eso y agradecido por el espacio. Y bueno, lo mejor para los hinchas de Boca en la Copa y en lo que se viene. Sí, ya quiero que sean las 9 de la noche. Boca, ahí va. Nuestro operador también es hincha de Boca. Tenemos acá siempre la mitad más uno acá dentro de esta radio. Somos 4 y medio. 4 y medio. Dale, escuchá el tema que te mandé, dale tema. Y venimos. Try
2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertolero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertolero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertolero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza, un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon Appetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos
2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Oso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez.
16:24. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE 516051 para que te comuniques con nosotros. Y tenemos noticias para contarte en este bloque cortito. Dígame, tengo datos de última hora. A las 4 de la tarde se conoció el índice de inflación correspondiente al mes de marzo de este 2026 y los números cantan y dicen que el registro para la Patagonia, escuchate este dato, 2,5%, por debajo del 3,4% que reflejó el INDEC a nivel nacional. Ayer el Toto Caputo había anunciado que iba a ser superior al 3% y claramente fue superior al 3%, pero en Patagonia 2,5% dice el INDEC que fue la inflación registrada en Patagonia, zona bien complicada por estos días. Dice, el informe del INDEC de marzo del 2026 mostró que la región de Patagonia registró una inflación mensual del 2,5%, ubicándose como la zona con menor incremento de precios de todo el país. Me voy a quedar callado, no voy a decir nada más, no voy a agregar epíteto ni adjetivar nada respecto de este número del INDEC. Sí, así, no voy a decir absolutamente nada. Estos datos los puedes leer, están obviamente ampliamente desarrollados en www.eldiarionuevodía.com.ar. Estaban muy atentos nuestros compañeros y ya está publicada la nota completa. Tenemos más noticias para comentarles, pero antes les voy a recordar a los oyentes que pueden comunicarse al 2966-516051 para participar de la docena de empanadas de Olivia Empanadas, diciendo alguna frase que tengas de cabecera o algún refrán, sí, alguna cosa que te hayan dicho en tu casa, esa como a las 8 viene papá, pórtense bien, por ejemplo. Si querés, no sé, 51 60 51. Exactamente. Me trabé yo hoy. Atentos a los oyentes. No, manden su mensaje. Recuerden que vale doble si mandan audio de WhatsApp. En minutos también se viene la columna de novelas de Pato de Ibarra, columna de música y libros. Va a estar acá hablándonos en minutos. Pero antes comentamos un poquito más de noticias. En esta mañana el gremio AOMA publicó y anunciaba que falleció Javier Castro, el secretario general de AOMA, el sindicato de los mineros, ex candidato a vicegobernador en 2023 por Unión por la Patria. No hay por ahora información de más sobre los motivos. Él cursaba una enfermedad desde hace un par de años y bueno, evidentemente no estuvo batallando con ella, pero la enfermedad pudo más en este caso y esta mañana conocimos el fallecimiento del sindicalista de AOMA. Por otro lado, también por el lado de la minería, murió un trabajador tras sufrir un desconvencimiento en Cerro Moro, en la empresa, te voy a pedir ayuda para mencionarme, Pan American Silver. Pan American Silver es la empresa minera que tiene ese yacimiento, que está explotando Cerro Moro, es un yacimiento que está en cercanía de Puerto Deseado. Este señor es operario de una empresa de perforaciones que cumplía servicios allí en Cerro Moro y que sufrió una descompensación cuando estaba dirigiéndose al comedor de la empresa. Lo asistieron allí, le dieron los primeros cuidados y luego fue trasladado a Puerto Deseado, pero lamentablemente perdió la vida, ¿no? Cuando llegó allí en el hospital distrital de Puerto Deseado, sufrió una descompensación. En ese momento en el que se dirigía a desayunar o a comer, no sabemos bien si fue la hora del desayuno o del almuerzo. Néstor Miguel Urra, sí señor. Se llamaba este minero, y hubo un comunicado inmediato de Silver, de la empresa,
respecto de lo sucedido allí, porque había varios medios del norte provincial que habían indicado que un operario había muerto, y lo primero que uno piensa es que hubo algún tipo de accidente, un derrumbe, porque eran las primeras informaciones que había, ¿no? De que una persona, un trabajador del yacimiento Cerro Moro había perdido la vida, y lo primero que pensaba es decir, bueno, pasó algo grave, pero en realidad lo que sucedió fue una cuestión de salud de esta persona que lamentablemente falleció. Ahora tengo la última noticia antes de ir a la columna de No Bailarás. Atentos los oyentes, es que el IDUT anunció que volverá a entregar terrenos en la ciudad de Río Gallegos. Esto va a suceder mañana, 15 de abril, miércoles. Esto es para las familias inscriptas desde el 2019 que tengan todos sus papeles actualizados, y esto va a ser para los terrenos ubicados en el barrio Chimeneque y 2 de septiembre de la ciudad de Río Gallegos, 22 de septiembre, tengan en cuenta esto, que esto es los que tengan antigüedad y también que tengan los papeles actualizados desde el 2019. Hace bastante tiempo, te digo. Bueno, por lo menos están entregándolos con papeles completos, con la carpeta, y ya pueden acceder a su terreno muchas familias que están esperando, ¿no?, que se oficialice, digamos. Esto hace poco entregaron unos 25, estuvo Juli Quiroz, creo que anduvo por allá, también en el Salón Blanco se entregaron carpetas y algún obsequio para que vayan llevando a los terrenos o a las casas, porque también se entregaron casas hace pocos días atrás en otro acto institucional ahí en Casa de Gobierno. Bueno, ahora sí, acá hacemos una brevísima pausa, nos acomodamos porque ya está nuestro columnista de los días martes, el columna No Bailarás, está Pato Ibarra con nosotros, así que vamos a escuchar un temita musical como para que Pato se vaya acomodando acá en el estudio. Y ya venimos con la columna No Bailarás, obviamente va a hablar de música y libros, Pato. Así aprovechamos a saludar a todos nuestros oyentes que están mucho laburando en oficinas del Estado, provincial y municipal, así que les mandamos un saludo grande. A los privados también, a los que andan en Uber y los que andan en taxi, a los camioneros también, y a los camioneros. Sí, a las tuchas son mis favoritos. Y sí, también igual hay que decir todo, algo que está mal, pero con gente que nos escucha y que no tiene carnet. ¡Epa! Bueno. Esa. Fuerza de declaraciones, autodenuncia fue eso. Sí. Yo no tengo auto, así que tengo bici nomás. Pero en cualquier momento no había giles que te van a pedir carnet para andar en bici. No, pero anda cada uno, amigo. Así que para todos ellos, presten atención, aparte de prestar atención a la radio, mandar mensaje a la radio cuando estén parando el auto. Claro, tengan el auto y después mandan mensaje. Exactamente, así que bueno, vamos con este temardo de los Rolling Stones. Ahí va. I
minutos pasan de las 4 de la tarde y tengo locutor, señoras y señores. Son las 4:36 de la tarde en la ciudad de Río Gallegos y todo el país, y Islas Malvinas, que son parte del país claramente, y la temperatura en Río Gallegos es de 13 grados y la sensación térmica de 9. No es que sé bien qué quiere decir eso, pero eso es lo que marca mi aplicación. 9 grados, la sensación térmica, la real, la que vos sentís, la real es 13. La sensación térmica por efecto de enfriamiento del viento sobre tu cuerpo te indica que vos sentís 9. Ahí está, ahí bien. Porque son cosas que uno siempre escucha pero nunca sabe qué significa. Bueno, así que, bueno, ahí continuamos con la programación de Fuera de Contexto. Sí, antes de irnos a escuchar el tema de los Rolling, le avisábamos que está la columna No Bailarás, porque ya había llegado Pato Ibarra está con nosotros, así que tenemos charla de música y libros. Pato, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. No entremos en hectopascales y demás. Sí, no. Demasiado atención. A marzo, hectopascales. Sí. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. ¿Todo bien? Antes era milímetro de mercurio, en realidad, y es lo mismo, la medida es la misma, cambiaron el nombre de quien mide. Sí, bueno. Hectopascales. Sí, es como una denominación más generalizada. Claro. Sí. Yo quiero saber si me pongo la bufanda o me la saco. Yo me pondría, hoy hizo frío, esta mañana estuvo fresco. Acá hay que salir con bufanda. Sí. El que usa mochila tiene esa ventaja. Puede llevar de todo ahí, sí, tal cual. Así es. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, hoy les traje para la columna este librito que se llama Mi culo es mío. Epa, fuerte declaraciones, Pato. Mujeres que bailan como se les canta. Bueno, básicamente pensaba un poquito en esto de que veníamos trayendo sobre todo libros y cuestiones que tenían más que ver con el lado de lo varonil, no quiero decir que las mujeres no escuchan rock, pero siempre más orientado hacia el foco de los varones dentro de la industria de la música y de los libros. Sí. En este caso, Mi culo es mío, Mujeres que bailan como se les canta, es de Mercedes Lisca, que les voy a contar un poquito quién es Mercedes Lisca. Ella es porque, para que entiendan más o menos cómo va el libro, cómo está apuntado, porque desde el título tiene varias sugerencias o varias lecturas, pero es mucho más profundo de lo que parece, ¿sí? Bueno, ella, Mercedes Lisca, es etnomusicóloga e investigadora adjunta del CONICET y participó en una ley muy importante en Argentina de este último tiempo, que es la ley de cupo femenino. En la música. Sí. ¿Ustedes conocen eso? Sí. ¿Saben a qué se refiere la ley de cupo femenino? Tiene que ver con que más participación de mujeres en festivales y presencia, si me equivoco, también tiene que ver con la difusión. Con mujeres y diversidades también. Bien. Okay. Bueno, que es la ley 27.539, que es el cupo femenino en la música, que se sancionó en el año 2019 y establece que al menos el 30% de la grilla de los eventos musicales en vivo deben ser mujeres o diversidades de género. ¿Quién controla esto? El INAMU, es el ente controlador. Bueno, y esto busca más o menos corregir la disparidad que había en todos los eventos masivos, que era una banda de mujeres y 50.000 de varones. Sí, era la rareza, de hecho, que tocaba una banda de mujeres. Mirá, está tal banda o está tal solista. Así que bueno, eso vino a corregir un poquito. Le vino a traer como un poco de equilibrio, digamos, ¿no? Sí, sobre todo los primeros que se pusieron en contra de esta ley fueron los productores. Porque dijeron, no, me acuerdo. ¿Para qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar minas que hagan música, que esté bueno y que convoquen? Esa fue la primera postura de los hombres.
Y ahí una de las personas que más tuvo que ver con ese desarrollo a nivel de visibilizarlo fue Barbie Recanati, de ex Utopians, que ella, bueno, tiene una carrera solista, es conductora y escritora del grupo de Futurock. Sí. Y ella decía, loco, o sea, no importa si es buena o mala la banda o la solista que va a ir por la ley de cupo. Nos tenemos que fumar 300 bandas que son chotísimas, que son todos chabones y que están para rellenar las listas. Y bueno, si no tenemos la posibilidad de subir a tocar, tampoco nunca vamos a mejorar nuestras condiciones. Así que bueno, eso fue muy importante, muy interesante, y eso fue lo que se cambió a partir de esta ley. Bueno, hablábamos de Mercedes Lisca. Ella editó a través del Gourmet Musical este libro que es un estudio muy muy completo sobre lo que es el work y el perreo. ¿Sí? Ok. ¿Qué es el work? El work es el movimiento del culo en el baile. Sí, es twerk, W-R-K, pero es work, la pronunciación. Mira. Sí. El workeo. Ahí está. Es eso. No, y bueno, me hace acordar a esos tipos de informes de CQC, ¿te acordás que se metían en los primeros boliches donde se puso muy de moda el reggaetón en ese momento? Y que bueno, nada, había de alguna manera también igual era performático, ¿no? Era mostrar como la novedad de ese momento. Exactamente, sí, bueno, el reggaetón para la gente que por ahí que creo que es la gente que menos consume los oyentes de esta radio, tiene sus orígenes. Igual a la mañana se evocan por ahí, ¿viste? A la mañana, a veces a la tarde, lo estamos tratando de domar, pero algunos días después hay alguna locura por ahí. Bueno, por ahí nada, esto nace básicamente en Puerto Rico, ¿sí? Y en Panamá, y es una combinación de música de Jamaica, que es el dancehall. O sea, tiene una base muy social y por lo mismo estuvo muy discutida en los principios de los 80, porque mucha gente piensa que esto es nuevo desde ahora, claro. Y esto en reggaetón viene de la década del 80. Se intensifica un poco la década del 90 y empiezan a salir los primeros exponentes, todos varones, que lo catapultan a través de las multinacionales ubicadas en Estados Unidos, ¿no? El caso de El General fue el primero, y una de las primeras canciones de reggaetón que se hizo masiva fue escrita por dos argentinos. No digas. Que es el Meñadito. El Meñadito es una de las primeras canciones en clave de reggaetón que fue escrita, creo que en el 86, perdón, en el 84. Y después se grabó y resulta de que recién en el año 2005 la registran. No digas. O sea que se perdieron un montón de años, un montón de plata perdieron esa gente. ¿Sí? Fue como que hicieron una canción así medio en joda. Claro. Y después se masificó y ya habían perdido la canción en un asado, Sí, aparte suenan. Sigue sonando. Sí, sigue sonando. En memes, en TikTok, en todos lados. Buscás y el Meñadito sigue sonando. En las canciones o videos para niños. También. ¿Entendés? Viste que eso también se tergiversó, que maravilla, pasaron todos esos. Sí, pegó la vuelta. Sí, pegó la vuelta, o sea, de las bodas de plata y demás, pasó a las canciones infantiles. Sí. Pero bueno, no me quedé mucho de tema con esto y yo quería hablar un poquito de lo que son las 4 luchas del movimiento feminista y por qué el reggaetón y el pop y la cumbia, que también entra en esto, está denominado como una parte de la lucha del feminismo. Y que ahí me voy a remitir a una charla que tuvo el señor Fito Páez. No, me estoy acordando de eso. El señor Fito Páez con Mengolini. Sí, con Julia Mengolini. Claro, en el programa, ¿viste? Y nada, que tuvo viene desacertando varias opiniones últimamente. Sí, un cruce ahí de opiniones, sí.
Y Fito en esa oportunidad, en el programa de Mengolini, dice, si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a archar toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más. ¿Sí? ¿Qué pasó? Como ninguneando la música, digamos. Claro, porque esta charla venía por una cuestión de que estaban hablando justamente al principio de la charla sobre la pérdida de melodía de la música y que había quedado solamente en ritmo, ¿no? Claro. Entonces Fito empezó a sacar su bronca contra estos ritmos y tiró esa frase que después la sostuvo encima, y que si te pones a pensar un poco, Casu, que es una de las que le respondió en el programa de Mario Pergolini, la respondió muy bien, y le dijo algo así como, dice, la opinión de eso está escrita en mi libro, son muy desafortunados los dichos de él y creo que hay cosas que envejecen mal, dice. Claro. Así que hay que tener respeto por las luchas y sobre todo cuando no sos una mujer, ¿sí? ¿Por qué pasó eso? Resulta que, bueno, Fito tiró esa como la música te está llevando, te está sexualizando, pero hay que entender quizás una parte que tiene que ver más con con la parte de la sociología, que tiene que ver con que el perreo es una muestra de fuerza dentro del feminismo. Porque lo mismo pasó con el tango queer acá en Argentina, que fue a partir del año 86 en Argentina, se descontractura el movimiento del tango y las milongas empiezan a ser milongas únicamente de mujeres. Entonces se quita la postura del varón sobre el baile. Claro. Y lo mismo pasa con el perreo, la mujer baila sola. Y hay una búsqueda del goce sexual, íntimo, femenino, a partir de la propia personalidad de quien lo está bailando. Claro. De la bailarina, en este caso. Claro. Sí, sin bailar tal vez con un varón necesariamente. Exactamente. Claro. Porque no se acordaba del tema de varón y no, yo perreo sola. Claro, tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ver con eso justamente, ¿viste? Entonces, es muy difícil entenderlo y es muy difícil quizás, mira, somos 3 varones discutiendo y hay 6 varones en esta radio en este momento hablando de perreo. Sí. Y que es una dinámica que tiene que ver con eso, con la libertad individual de las personas y la manifestación del ser al momento de la danza erótica o no erótica, puesta al servicio del propio goce. Ahí va. ¿Sí? No tiene que ver con una búsqueda o con una cuestión machista, como se interpreta desde el otro lado. Porque pasa al otro lado cuando la vocalización está puesta en un hombre. Claro. Ahí cambia el contexto. Claro. De hecho había un meme muy famoso que yo me lo anoté acá, dice, si le quitas la música a una canción de reggaetón, te queda un señor acosándote sexualmente. Claro. Sí, es verdad. Claro. Sí. Pero no pasa lo mismo, o quizás no pasa en todas las canciones de reggaetón de la misma manera. Una de los puntapiés iniciales de Mercedes Lisca para escribir esta canción fue empezar a denotar qué era lo que pasaba con los shows de Miss Bolivia y sus bailarinas, ¿sí? Y las empezó a ver con sus performances que estaban enunciando algo más que un simple movimiento y que estaban haciendo denuncias públicas acerca de los femicidios. Entonces ahí empieza a ser más profundo el tema del baile. Sí. Fue una porque estaba Actitud María Marta antes, pero fue una de las más populares en su momento y que acompañó, después, digamos, pasó, la moda pasa, eso le sucedió también al mismo día, pero sí acompañó un movimiento. Sí, acompañó el movimiento. Bueno, después si quieren hablamos de los distintos movimientos de feminismo en la Argentina, porque estamos hablando de la cuarta ola feminista en Argentina, que muchas veces también se piensa de que estamos hablando del feminismo como una cuestión separada así de la historia, que nunca hubo feminismo en Argentina, así que vamos a escuchar la primera canción, que justamente está Miss Bolivia, Ali Guagua y Rebeca Lane, que se llama Libre, Atrevida y Loca, y después seguimos hablando de las luchas feministas. Está todo ok. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok, original.
total no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me da entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Libre, atrevida y loca, y con el fuego en la boca. Libre, atrevida y loca, y con el fuego hace. Así que a ti te importa cómo es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre, la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa. Escuchábamos entonces a Miss Bolivia, a Rebeca Lale y a Ali Bowa, perfecto, con Libre, Atrevida y Loca. Ahí va. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a hablar un poquito de la cuarta ola de lo que es el mundo o la lucha feminista en Argentina, que son marcadas siempre por conquistas de derechos civiles, políticos y sexuales. Siempre fue el mismo foco, digamos. La primera tiene que ver con los principios del siglo XX, que fue por sufragismo y derechos civiles, la lucha por la igualdad civil, educativa y el sufragio femenino. Algunas de las referentes más grandes de esto fue Cecilia Grierson, Alicia Moro de Justo y Julieta Lanter. Y ellas elaboraron el primer Congreso Internacional de Feminismo, que fue en el año 1910. Entonces, cuando hablamos de feminismo, muchas veces decimos, no, porque el feminismo es una cuestión, una moda nueva. O sea, ni es moda, ni es nuevo, ¿sí? La segunda ola tiene que ver con la búsqueda del voto femenino y el peronismo. Porque ahí está el reconocimiento político, el voto femenino alcanzado en 1947 y la formulación del Partido Peronista Femenino, ¿sí? Que fue entre el 47 y el 55. La tercera ola es la democratización y derechos sexuales, es post recuperación de la democracia, y se centra en los derechos reproductivos, el divorcio vincular, que se dio en 1987. Un quilombo fue eso. La curia, ¿se acuerdan? La curia. Qué increíble que eso sucedía, ¿no? No se podía separar. Claro. No había forma. No había forma. Qué locura. Para poder hacerlo, mucha gente, para casarse o para divorciarse, pensaban en Vía México. Claro, o se iban a Montevideo, claro, pasaban ahí. En otro lugar. Hacemos la Vía México, hay un tema que dice... Claro, ¿no? Sí, claro. Creo que es de fricción la canción. Creo que sí, mirá lo que me vino. Pero recuerdo que era una cosa loca. Hoy simplemente con cualquiera de los cónyuges que se presente y diga y que manifieste la voluntad de que se quiere separar por X motivo, listo, arranca. Está de suéter. Que hacemos en Vía México, y hay algo que está bueno, que lo que trae es que ningún derecho es dado porque sí, digamos, sino porque hay un reclamo detrás. Claro. Sí, totalmente. Bueno, y ahí están los derechos reproductivos, la patria potestad compartida, que fue un quilombo posterior al divorcio vincular, y la creación de encuentros nacionales de mujeres, que se dio en 1986. La cuarta ola, que es la parte de la masividad de las calles, comenzando con ni una menos en 2015 contra los femicidios, y la histórica lucha por la legalización del aborto, que es el IVE, que fue lograda en 2020. Sí, esas son, bueno, las cuatro partes, columnas de lo que es la lucha feminista, porque no sé si a ustedes les pasa que a veces la lucha feminista no es para todas las mujeres tampoco. Porque uno a veces dice, no, el feminismo, y cree que todas las mujeres están de acuerdo con la lucha feminista, y muchas veces pasa que no. Claro. Y cuando me ha tocado a mí escuchar a alguien,
vos tenés derecho a estudiar, tenés derecho a trabajar. Si estás embarazada, tenés derecho a un tiempo prudencial del posparto. Claro, bueno, sí. Todas esas cosas se lograron gracias al Sí, feminismo. esa lucha, claro. Si vos decís que el feminismo no te representa, me parece que hay cosas que sí se logró el feminismo, aunque a vos te parece que no. Que no te representa nada. Claro. Porque siempre se le ha buscado al feminismo esta cuestión de no, porque salen desnudas, porque pintan el Congreso, pero nadie se queja, por ejemplo, de los varones cuando hacen una manifestación. Vamos a ponerle, no sé, la CTA, Wokra o cualquiera, sale y hace quilombo, nadie dice, che, pintaron las paredes. Che, levantaron todas las vainillas para... Sí, nadie dice eso. Pero cuando es de mujeres, sí. Así que bueno, para terminar con el libro, uno de los objetivos del libro es mostrar esa diversidad de pensamiento que hay en el feminismo, un recorrido por las sincronizaciones entre las músicas de baile pan latino, en especial del reggaeton y sus variantes, y el movimiento de mujeres contemporáneo. Son el perreo, el work, prácticas de era antes, reapropiaciones del goce o autonomía de los cuerpos femeninos. Esa es como la gran pregunta. Porque siempre está, el prejuicio sobre la cultura juvenil, la música sexista y demás, ¿sí? Y uno de los objetivos que le pondría a este libro es que trata sobre el autoerotismo, ¿sí? Que es esto de desvincularse de la figura del hombre dentro de lo que es el mundo del baile, y se arma también una reacción que se llama contravictimista. Ajá. Porque siempre son acusadas que por el baile, por vestirse de cierta manera, claro, por bailar provocativamente. Ponele. Ponele. Es un bastante, o sea, todas las noticias cuando hay un femicidio es pero ella qué hizo, ¿cómo estaban vestidas? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo querés que no te pase si vas vestida así? Eso es mínimo. Bueno, ponele, ¿no? Sí, que es más o menos eso. Pero yo estaba recordando un caso que yo siempre, cuando hablamos de estas cosas también, yo cito a Elvis. Elvis, en los 50, fue un ícono falocéntrico. Y nadie se quejó de eso, ¿no? Sí, todo el mundo lo sexualizaba. Hay muchas estrellas del rock que es una cuestión, no sé. Pero él fue el que hizo punta en ese tema, claramente, porque la parte sexual. Los Guns, o sea, en su momento, tenían grandes canciones, pero también eran unas personas súper hegemónicas. Claro, pero eso fue en los 90. Claro. Estamos hablando de los años 50. Claro, cuando Elvis comenzó a cantar, claramente se suspendían recitales de Elvis, porque por los movimientos que hacía, había lugares donde directamente no se podían presentar. Así que bueno, más o menos para que tengan una idea, este libro está disponible en la tienda Mi culo es mío, mujeres que bailan como se les canta. Espero que les haya gustado. Muy bueno. Espectacular. ¿Dónde encuentran el libro y dónde está la tienda? ¿La tienda dónde está? La tienda está en el edificio Galería, Kirchner 1052, local 21, y terminamos la columna y vamos a abrir. Así que lo pueden pasar a buscar. Se va corriendo Pato ahora para allá. ¿Redes sociales? Redes sociales No Bailarás en Instagram y lo mismo en Facebook. Gracias Pato, como siempre, por la colaboración y nos estamos viendo. Me queda la última canción, si quieren. Sí, dale, nos vamos con esa. Pero antes te decimos quedarte en sintonía, nos vamos a ir con esa, Rodri. Gracias Rodrigo en los controles, gracias Juli en el streaming. Quédate porque se viene Javi Cerezo con Rock and Frío. Va a haber hoy Rock and Gold también. Ayer estuvo una nota linda con el loco Hansik, nuestro querido Juli Mirós. Quédate porque hay mucho más y hoy está la vuelta del perro con Lucas Espinoso también hasta las 11 de la noche. Nos vamos con Chocolate Remix, ni una menos. Chau, hasta mañana. Chau. Se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa
pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. La banda de sonido de tus asados, de tus mates y de tu vida entera. No importa tanto ya morir. Escuchanos y no nos sueltes en todo este otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.